Bueno, muchachos, este es un video para que les ayude a ustedes a enderezar parte de lo que vemos en clases para prepararlos para su examen, que sería el día lunes 30 de septiembre. Entonces, hemos visto muchas cosas en clase, otras no. Hemos tenido muchas dificultades porque ya vieron en el salón, pues no guardan compostura, no dejan dar clase. Bueno, es un algo de desastre, ¿no? Entonces, para dar la oportunidad que tengan ustedes ahorita ¿cómo se llama? El, ¿Cómo se llama? Que tengan el examen, pues, ¿vale? Entonces, bueno, es la materia obviamente de derecho, ¿vale? Es propedéutica, acuérdense que por eso es tan importante esta materia que es propedéutica. ¿Por qué es propedéutica? Porque la tienen que asimilar muy bien porque de esto van a tener que estudiar en cualquier licenciatura que vayan a estudiar, van a estudiar derecho, sea en una materia completa, dos materias, sea en un tema o en un bloque de alguna de las materias que lleven, pero tienen que tener el pensamiento jurídico. Entonces, la parte importante de este video es que ustedes comprendan que deben de tener pensamiento jurídico, y el pensamiento jurídico radica ¿en qué? En juridificar, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que hemos estado viendo, ¿no? Me voy a detener para que vean ahorita en esta diapositiva, aquí, ¿no? Esta diapositiva algunos ya las había mandado, la deben de tener. Es todo la generalización de bloques, de los 10 bloques que tienen las dos materias, tanto derecho uno como 2. Entonces, derecho uno apenas vamos aquí. Entonces, quiero que vean que vamos a ver en este primer parcial el bloque uno, todo esto, lo que viene aquí. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante que identifiquen, que vamos a ver apenas el bloque uno, vamos muy retrasados. Es hasta acá, estos son la materia de primer semestre, perdón, de quinto semestre, y todo esto se ve en sexto semestre. Entonces, están los temas, los subtemas, las competencias, ¿vale? Entonces, me voy a detener a ver esta diapositiva donde viene, eso es lo que vimos, donde viene el examen, ¿vale? Entonces, estos papers ya los tienen ustedes. Entonces, vamos a ver esto, qué definición de derecho, las normas de conducta, que es lo que vamos a ver en este video, para que el jueves o el viernes les haga el video de las fuentes, antecedentes e importancia, ¿no? Espero que sea cortito para que no se desesperen, ¿vale? Entonces, esto ya lo vimos y vimos que la conceptualización del derecho se entiende y lo van a ver en el texto como facultad, como ciencia, como ideal de justicia y como norma, ¿no? Es lo que he tratado de explicarles en clase, ¿vale? Entonces, se conceptualiza el derecho y las operaciones conceptualizadoras, acuérdense que son tres. ¿Cuál es? La definición, la clasificación y la división. Aquí el texto, que es la base del examen, viene que se conceptualiza de cuatro formas al derecho, ¿vale? ¿Son únicas? No, son enunciativas nada más, ¿vale? Entonces, por eso es que se entiende como una facultad para ejercer un derecho, ¿vale? Pero eso ya lo vimos, que no viene en el texto, pero vimos la situación de que si tenemos un derecho, tiene que haber alguien, ¿sí? Que nos permite ejercer ese derecho o que inclusive, como nuestros papás, nos obligan a ejercer ese derecho. Entonces, por eso se entiende como facultad el derecho. Y por eso tengo derecho, les he dicho mucho, tengo derecho a jugar. Sí, tienes derecho a jugar, pero al ser derecho es una situación de que es derecho y puede ser que facultativo. ¿Por qué? Porque si tú bien tienes derecho a jugar, puedes que no ejercer el derecho. ¿Vale? Entonces, por eso la vida se ve más sobre obligación que sobre derecho. Y acuérdense que vimos en clase en inglés, ¿no? Must y may, ¿se acuerdan, no? Y esperemos que aquí tengan la idea de lo que tiene que ser y lo que debe de ser. Entonces, como ustedes tienen que estudiar toda la vida, por eso se dice tienen que estudiar, ¿vale? Tienen la obligación de estudiar. ¿Es un derecho estudiar? No, 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 no es un derecho, es una obligación. ¿Por qué? Porque lo que los hace personas es exactamente ¿qué? La educación, ¿vale? Entonces, esa es una parte muy importante de entender lo que es derecho, y no nada más derecho como facultad de ejercer un derecho, sino que existe que una correlación.
¿sí? De nuestros papás, del Estado mexicano, de la escuela, de los entrenadores, etcétera, etcétera, que se transforma en una obligación, ¿vale? Ese derecho que tenemos, ¿vale? Después vimos, van a ver, y en el texto viene que se entiende o se conceptualiza el derecho como ciencia. Pues les decía, como ciencia es importante porque es una ciencia que solo hay de dos, acuérdense, que es lo que vienen ustedes a aprender a un salón de clases, a una escuela, que viene a aprender metodología, solo metodología, ¿vale? Entonces, la metodología es importante porque te habla todo lo que es teoría del conocimiento, todo lo que es cómo se hace ciencia. Solo hay de dos formas y por eso les decía que solo hay de dos formas cuando es o es una lógica deductiva o inductiva, ¿ok? De lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Eso es lo que les digo que es donde se ve en el área de lógica matemáticas, otras matemáticas, ¿vale? Entonces, cuando se entiende que es una ciencia, se entiende una ciencia por el nacimiento de esos conocimientos por medio de la razón o por medio de del experimento, no la experiencia, acuérdense, del experimento, ¿sí? Entonces, de la razón se llama ratio, que por ahí ya lo vimos alguna vez, y por empiria, ¿sí? Empiria se traduce por empírico y empírico se debe traducir en forma científica por experimento, no por experiencia, porque la experiencia no tiene ningún rigor científico, ¿vale? Entonces, por eso cuando decimos ciencia, el derecho tiene las dos partes. Es una ciencia de razón y es una ciencia de experimento. Cuando se dice que es una ciencia de razón, se ocupa un método deductivo. Cuando se dice que es una ciencia de experimento, el derecho utiliza una lógica hipotética deductiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es de lo particular, del problema, del hecho, se hace una ley, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista la, de la razón, de la ratio, se hace una ley o una norma por razón y por el otro, que es el hipotético deductivo o inductivo, ¿sí? Se parte de qué? De lo que pasa en la vida diaria. Y luego de lo que pasa en la vida diaria se juridifica, ¿ok? Y eso es el resultado, lo que se entiende por derecho como ciencia. Se entiende el derecho también como ideal de justicia, va relacionado con la idea de la ratio, de la razón, de la ciencia como razón, ¿sí? De lo general a lo particular. Y es un referente de justicia, ¿ok? Y estos tres primeros, para entender el derecho como facultad, ciencia o ideal de justicia, ¿vale? Es un poco más elaborado. El que se les enseña inclusive solo en México, en México una licenciatura, se les enseña que el derecho se conceptualiza como norma. Entonces, por eso es que inclusive en clase les dicté, ¿qué es derecho? Como viene en el libro, conjunto, ¿sí? ¿Conjunto de qué? De normas, pero no cualquier norma, sino de normas, ¿qué? Jurídicas, ¿ok? Entonces, por eso es que el derecho, en su definición, ya lo vimos aquí, es exactamente conjunto, como lo vimos en clase, es lo que nos lleva a la teoría de los sistemas, de normas, pero no cualquiera, sino son normas jurídicas. Esto es el objeto material del derecho, porque las normas jurídicas contienen ¿qué? Deberes, derechos y obligaciones, responsabilidades y sanciones. Son 5 conceptos en 3 categorías. Y dice el texto que regulan, sí, pero también protegen, ¿sí? La conducta del ser humano en sociedad. Eso lo ven ahí en el texto, lo van a leer. Y luego viene la segunda operación conceptuadora, la clasificación. Entonces, el derecho se clasifica por su origen en derecho natural o derecho positivo, ¿sí? El derecho natural es el que viene de razón, el que les decía de por qué en todas las civilizaciones que ha habido y las que van a haber, inclusive si es que existen extraterrestres, van a regular por lo menos dos cosas, que el robo y el homicidio, ¿vale? Entonces eso es derecho natural, ¿sí? Derecho natural, les decía que iba relacionado con, por ejemplo, la necesidad de que un triángulo, para que sea triángulo, tiene que ser de 3 lados, ¿sí? Entonces, el derecho natural es el que tenemos por nuestro ADN, ¿vale? Y el derecho positivo es el que pasa por un proceso de legalización, ¿sí? Es el que está hecho por el Estado, es el que pasa por el Poder Legislativo. Entonces, está positivizado,
¿sí? ¿Qué significa positivo? Significa positio, significa impuesto, ¿ok? ¿Sí? Significa impuesto. En una segunda acepción, muchos siglos después, la palabra positivo significó que usar la razón, usar métodos como los sociológicos de Comte decían, es que es positivo ocupar la razón. ¿Eso viene en qué época? En la época de la Revolución Industrial, que es la idea de la enciclopedia. Entonces, es preferible pensar y el pensar es positivo. Por eso decían, el derecho pensado es positivo. ¿Sí? Pero entonces el derecho positivo es positio en latín de impuesto. Entonces tiene esas dos acepciones, ¿cómo se llama? El derecho positivo, ¿vale? Pero quédense con esta parte que es legalizado. Por su vigencia en que fue alguna vez positivo y al ser positivo es vigente o no es vigente. Ustedes en el texto van a ver que la Constitución del 1857 fue positivo, sí, porque la hizo el Poder Legislativo constituyente, pero ya no está vigente. ¿Por qué? Porque la constitución que está vigente ahorita pues, es la que se promulgó el 5 de febrero de 1917. ¿Sí? Ahora va, la clasificación del derecho por el objeto de estudio es objetivo y subjetivo, y objetivo es lo que se encuentra en la Constitución, lo que se encuentra en el Código Civil. ¿Sí? Y el subjetivo va relacionado con la idea de facultad. Entonces, en el derecho objetivo es el que van a encontrar escrito en un documento que hizo el Poder Legislativo y que como se hace derecho en México, se hace derecho escrito principalmente, y los juicios ahora principalmente son orales, pero el fundamento está escrito. Y acuérdense de la frase que les decía en clase, papelito habla, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un derecho escrito y por eso le dice que el derecho escrito es objetivo. Por eso cuando nosotros queremos en clase convivir, les decía, por eso tenemos que hacer ¿qué? El reglamento de clase, ¿vale? Y el subjetivo va relacionado a que el objetivo tiene deberes, derechos, obligaciones, responsabilidades y sanciones, y el subjetivo es que, ¿qué? Que si yo quiero o yo actualizo lo que dice el documento o la ley, ya se me aplica a mí, ¿sí? Entonces es a lo que se refiere que ya es subjetivo y que hay cosas que yo quiero hacer y hay cosas que el Estado no me deja hacer. Las cosas que yo quiero hacer es principalmente lo que es un acto jurídico y lo que el derecho no me deja hacer es una situación que es un delito. ¿Ok? Eso es la parte. Entonces, nos quedamos con que eso es lo que se vio en el documento. Ahorita repasamos el documento y ahorita vemos lo que es este siguiente documento, que es lo que vimos hoy día 23 lunes, en clases sobre las normas de conducta. Entonces, todo lo que vimos hoy es, yo como defino derecho, lo defino como ¿qué? Como conjunto de normas. Por eso lo que hay que decir ahora es cómo se definen normas. Entonces, por eso dice, ¿cómo se definen normas como qué? Como reglas. ¿Ok? Y hasta ahí se quedan los libros, ¿eh? De texto, inclusive hasta para licenciatura, ¿eh? Entonces, por eso es, ¿qué significa una regla? ¿Sí? Lo vimos en clase, nos dijeron, ah, pues una regla para medir. ¿Qué vas a medir? ¿Sí? Conductas, ¿sí? Pero lo que yo les agregué es que una regla es ¿qué? Un principio. ¿Cómo se define como una regla? Como un principio. Y todas las ciencias, y ahí es cuando el derecho es una ciencia, todas las ciencias, muchachos, que ven causas y principios. Todas, 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 todas. ¿Vale? Entonces, por eso, ¿cómo se define? Y no confundan la definición del derecho con con la definición de conducta. Entonces, por eso te dice la norma, ¿cómo se define? Como un conjunto de reglas. Fíjense cómo dice prácticas. ¿Sí? No dice teóricas, nada más, sino dice prácticas que tienen por objeto y se dan cuenta, dice regular igual, ¿no? El comportamiento de las personas. ¿Qué quiere decir? Que las normas son reglas de conductas obligatorias. ¿Se dan cuenta? ¿Vale? Que dice que cómo es como tú te tienes que comportar y a veces cómo te debes de comportar. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, por eso es bien importante que la siguiente parte del documento del libro dice, vamos a hablar sobre normas de conducta, ¿ok? Y por eso la norma, ¿qué significa? Y por eso para entender normas, también tiene operaciones conceptuadoras, que esto es la definición. Acá tiene también la división y la clasificación. No dice así, pero se clasifican de acuerdo a sus características. Entonces, por eso es cómo se clasifican las normas de conducta, es porque existen tipos, como aquí dice.
Hay diversos tipos, ¿sí? Lo están viendo en filosofía, que hay problemas sociales, religiosos, morales, ¿sí? Y científicos también, dice, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué tipos de normas hay? Y les preguntaba yo en clases, ¿no? El no mentir, ¿qué es? ¿Un tipo de norma qué? Un tipo de norma moral, ¿no? El rezar el ángelus que lo hacemos es ¿qué? Un tipo de norma qué? Religiosa, ¿sí? Les decía, el no utilizar el celular sin fines de educativos es una norma ¿qué? Social. Pero hay unas normas que son las jurídicas. Por eso les decía al principio, lo que hace el derecho, ¿qué es juridificar? Juridificar todo esto, todo lo que pasa en la vida, todo lo que es cultura. Hay cosas que se tienen que juridificar y hay cosas que se deben de juridificar. El ejercicio lo hicimos creo que en la sesión creo que 4 o 5, ¿se acuerdan, no? Para cuando estábamos haciendo el reglamento. Si tiene o no tiene que juridificarse el uso del celular o no. Y en qué y si se debe o no, y si se tiene, ¿por qué tendría que estar puesto en el reglamento? ¿Vale? Entonces, por eso es que las jurídicas vemos que son reglas creadas por una autoridad soberana, en este caso, pues el Estado mexicano, ¿sí? Siempre tienen que ser cumplidas. Ahora, siempre se cumplen, no se cumplen, ¿sí? Ah, pero por eso el hecho de que no se cumplen, por eso es que son, ¿qué? Coercibles. ¿Por qué? Porque son impuestas y su cumplimiento es impuesto inclusive en contra de la voluntad del ciudadano. Si alguien comete un delito de robo, como los audífonos que se volaron el jueves de la semana pasada, eso es un delito, ¿sí? Entonces, este, ¿qué hace el Estado? Y dice, bueno, las personas que cometan ciertas conductas, por protección de la sociedad, ¿le vamos a qué? Lo vamos a sacar de la sociedad y lo metemos a la cárcel. ¿Quién va a querer que lo metan a la cárcel? Nadie. Por eso el Estado ejerce el poder. ¿El poder legítimo de qué? De poder ir a tu casa, detenerte, esposarte, meterte al reclusorio y dejarte dentro del reclusorio. Si es una cuestión económica, es que le tienes que pagar a alguien por un incumplimiento de contrato. Ah, entonces tienes que pagarle. No, yo no quiero pagarle. Ah, bueno, entonces el Estado, por medio de la fuerza, ¿sí? Institucionalizada, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? No te pide permiso. Va y ¿qué? Te embarga tus bienes. ¿Ok? Entonces, por eso, para que sean jurídicas, que nosotros tenemos conjunto de normas, pero normas ¿qué? Jurídicas. Pues por eso es que las normas son ¿qué? Son jurídicas y principalmente son ¿por qué? Porque se pueden aplicar inclusive a cosas no querramos. ¿Sí? Esa es la gran diferencia de las normas sociales, morales o religiosas. Entonces, por eso las características es con el criterio del cumplimiento, hay unilaterales y bilaterales. ¿Sí? Las que son bilaterales son las jurídicas, ¿sí? Por las normas, quien las crea y quien las aplica son autónomas o heterónomas. Por ejemplo, si nosotros decimos no mentir, es una autónoma. Pero si te dice el profesor o tu papá no debes de mentir, es un heterónomo. Sí va a entender más o menos, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso también te habla sobre la cuestión de la conducta. ¿Por qué? Porque hay ¿cómo se llama? Normas que son interiores y otras que son exteriores, ¿sí? Por eso es no mentir, es una interior, ¿sí? El no robar es un exterior, ¿sí? Y lo que les decía, la obligación para cumplirlas es esta, coercible o incoercible, ¿ok? Entonces dejemos de compartir esta, ¿vale? Y vamos a compartir el libro, ¿vale? Entonces, where is it? ¿Dónde está el libro? Espérenme. Déjenme poner el libro. Y aquí está. Perdón. ¿Dónde está? Aquí está. Compartir el libro, ¿vale? Entonces ya están viendo ustedes el libro es de Derecho 1, es de quinto semestre, ese es el libro más cercano que tenemos, ¿sí? Aquí está bloque 1, y ahí está, definición de derecho, y vamos aquí, normas de conducta. Repito, el viernes vamos a hacer un video de estos tres, ¿vale? Entonces, ya les había dicho que hacer todos los ejercicios los tienen que hacer ustedes para derecho examen. Entonces, el lunes 30 reviso su impresión, reviso su libreta, que venga todo esto contestado y les doy su examen, ¿vale? Entonces, por eso primero empezamos con una evaluación diagnóstica, ya varios ya la hicieron, ¿sí? Tienen preguntas cerradas, preguntas abiertas, la reviso, ¿vale? Aquí viene todo lo que vamos a ver en el bloque 1, ¿sí?
¿vale? Y aquí se vuelven a dar cuenta que viene esto, ¿no? Esto ustedes ya en teoría ya lo deben haber leído, solo es un repaso ahorita, ¿sí? Igual, definición y normas, ¿vale? Miércoles vemos las fuentes y el viernes vemos el antecedente y la importancia, ¿no? En esos días. Entonces aquí viene la introducción, ¿no? Vienen algunas preguntas que van a ver, viene todo el mapa del aprendizaje y si se dan cuenta dice que es derecho, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Y aquí viene esta parte que estamos viendo ahorita, que significa derecho, y ¿cómo se llaman los tipos de normas? Entonces, para iniciar, los ejercicios que están haciendo, ya les había dicho, ¿sí? Que tienes que reflexionar. Ya va a ser difícil que ustedes lo hagan en equipo, ¿no? Pero bueno, háganlo ahí individualmente, ¿vale? Entonces, ahí viene un ejercicio, ¿sí? Esta es una actividad de aprendizaje, ¿no? Que es el derecho, es lo que tú defines como derecho, lo que tú conceptualizas como derecho, ¿vale? Y por eso te dice, ¿qué es el derecho? ¿Vale? ¿Qué es el derecho para ti? Entonces ya estuvimos bastantes clases, ya llevamos 6 semanas, donde hemos estado haciendo ejercicios, 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 qué significa derecho y qué significa jurídica, ¿vale? Entonces aquí ya viene el texto, todo lo que hemos visto que les expliqué ahorita, hay un montón de definiciones de lo que significa derecho, ¿sí? ¿Vale? Ahí las van a leer, viene aquí el examen, te preguntan cosas de ahí, viene la clasificación, perdón, por aquí dice en síntesis, ¿no? Vean, como dice acá diversas definiciones y vean en síntesis para efectos de tu estudio, el derecho, ¿qué es? Aquí está, ¿ok? ¿Vale? La clasificación, derecho natural, y aquí vienen las explicaciones, ¿vale? Yo ya les di la familiarización en clase, ahorita en este video, y ustedes hay que leer, porque no hay otra forma de aprender. No aprendes a través de videos, no aprender, o sea, se aprende leyendo, muchachos. Entonces, por eso lees esto, lees que es derecho positivo, ¿sí? Que es derecho vigente, ¿sí? Que es derecho subjetivo y objetivo, ¿vale? Aquí vienen unas preguntas, ¿vale? Ya saben que cualquier duda que tengan tienen el WhatsApp, me preguntan, porque ya ha habido a bastantes alumnos que me han dicho, oiga, profe, en la pregunta 3, ¿no? ¿Qué significa esto, no? ¿Sí? ¿Qué significa el otro? Entonces, pues tienen toda esta semana para ir estudiando y ¿cómo se llama? Y me van, haciendo las preguntas, ¿vale? Tenemos todavía 3 clases más de lo que van avanzando en la clase o en los descansos, ya estoy, ven que estoy ahí, pueden acercarse a preguntar, ¿vale? Las dudas que tengan. Entonces, la actividad 3, ¿no? Habla exactamente del concepto que ustedes hicieron, qué diferencias hay y similitudes con el que propone el documento. Esta es la parte segunda, que significa una norma de conducta, ¿vale? ¿Sí? Aquí te va poniendo ejemplos, ¿no? Porque te dice que al final del camino todo lo que tú haces tiene algún límite. Todo tiene un límite. Entonces ese límite es una norma, ¿no? Una norma de conducta que también la norma de conducta se define como que como derecho, ¿vale? Entonces aquí también viene una actividad 4 que también la van a hacer, ¿sí? Ahí vienen las preguntas, luego aquí viene una conclusión, ¿qué significa una norma de conducta? ¿Cuáles son los tipos? Social, moral, religiosa, ¿vale? Aquí te dice las características de cada una de ellas, ¿sí? Bueno, perdón, las definiciones de cada una de ellas o los contenidos de cada una de ellas. Luego vienen las características, ¿no? Aquí lo que estábamos viendo, ustedes ya se los di en familiarización en clase, ahorita muy pequeño tiene el video, pero ahí sigue, ¿vale? Hacen igual la actividad 5 ya como 4 o 5 de ustedes ya llegaron hasta aquí, ¿vale? Ya lo hicieron bien, no es difícil, muchachos, ¿vale? Y llegamos hasta aquí, entonces el miércoles vemos video de fuentes del derecho, ¿sí? Váyanlo viendo, ¿sí? Las actividades que vienen, ¿vale? ¿Sí? Que hay fuentes, les adelanto, fuentes reales, fuentes históricas y fuentes formales, ¿vale? Sí, ahí viene la actividad, ¿no? Etcétera, etcétera. Es la parte histórica, ¿sí? Entonces, del derecho mexicano, el derecho prehispánico, lo que les había hecho en la primera y segunda clase, ¿no? Por eso les di el documento y hablamos mucho sobre los totonacos, ¿se acuerdan? Sobre la parte griega, la parte romana, la parte de Dique, bueno, todo eso que vimos y les dije que lo apuntaran, ¿no? ¿Vale? Luego, ¿qué pasa en España? Bueno, ¿qué pasa en Castilla, ¿no? Cuando nos invaden, ¿no? ¿Qué pasa en esa época? Es la época de la colonia. Y luego, ¿qué pasa en Europa en 1804, en Francia específicamente, ¿no?
la fiesta del 5 de mayo de España, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, cuando nosotros nos independizamos de quién y cómo fue la situación, ¿no? Entonces, por eso es dar un recorrido histórico hasta llegar al derecho en la actualidad, ¿no? Entonces, el derecho a la actualidad es que la Constitución del 17, a lo que hemos visto acá. Entonces, eso es todo el bloque y el cierre del bloque y actividades deben de entregarme el día 30. 11 actividades distintas. Son muy sencillas, ¿eh? ¿Cómo se cierra el bloque? Haciendo esto, ¿no? Esto es como ya defines derecho, van 5 veces que lo van a definir, ¿sí? Que es una norma de conducta, ¿sí? La fuente principal del derecho, todo esto es un resumen de lo que van a hacer, hacen su autoevaluación, ¿vale? Hacen todo eso de la autoevaluación y hasta ahí cerramos. Entonces, ¿de qué página viene? Tienen que leer y hacer los ejercicios hasta la página 50. ¿De qué página, muchachos? De la página esta, this one, que es la evaluación inicial, ¿sí? Desde la 13, la 14 y el bloque empieza en la página 15, ¿ok? De la 15 es hasta la, ¿qué página? Hasta la 50. ¿Ok? Entonces nos vemos el miércoles y les mando el video. Les mando el video, el otro, ¿vale? Nos vemos, ya sea cualquier cosa, me dicen en clase o lo vemos en ¿cómo se llama? En el salón.